rapto. El rapto será el próximo acontecimiento en el plan de Dios. No hay ninguna profecía en la Biblia acerca del rapto. Hay enseñanzas, pero la Biblia no nos da profecías. Dice que va a ocurrir y va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir el rapto? Cuando la iglesia sea completada. Cuando el último de los gentiles se convierta, dice Pablo en Romanos 11, 25 al 35, cuando el último de los gentiles se convierta, Dios va a sacar a su iglesia de este mundo. Bien, ese es algo que tenemos que tener en mente. La otra cosa es que no hubo una iglesia cristiana en el Antiguo Testamento. Esa es otra verdad que el pastor debe conocer y debe predicar. No hubo una iglesia cristiana en el Antiguo Testamento. No hubo iglesia en los tiempos de Moisés. Hubo un pueblo de Israel, pero no hubo una iglesia. En los días de Isaías no hubo iglesia. En los tiempos de los profetas mayores y menores no hubo una iglesia cristiana. La iglesia cristiana comenzó el día de Pentecostés, que se describe, se narra en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. No hubo una iglesia en tiempos de Juan el Bautizador. No hubo iglesia. No hubo iglesia durante el ministerio terrenal de Cristo. Cristo vivió quizá 37 años en la tierra, no sabemos exactamente, pero murió y resucitó de los muertos. Y 40 días después tuvo lugar su ascensión a la gloria. 40 días después de haber resucitado. Después de su resurrección, Cristo estuvo con los discípulos 40 días instruyéndolos. Y después de su ascensión a la gloria, una semana después, tuvo lugar el día de Pentecostés. Ese día de Pentecostés fue el día cuando comenzó, cuando nació la iglesia cristiana en la tierra. En Mateo 16, 16 al 18, Cristo dijo que él fundaría la iglesia. Pedro había hecho una gran confesión. Cristo le preguntó a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y esa fue una tremenda confesión. Pedro estaba diciendo que Cristo era Dios. Ser el Hijo del Dios viviente significa que nuestro Señor es Dios todopoderoso. Y Cristo le contestó a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que acabas de decir no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sobre esta piedra, más bien sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y fíjese que Cristo está hablando en futuro. Edificaré mi iglesia. Es decir, hasta ese momento no había una iglesia cristiana en la tierra. Y la iglesia cristiana nace el día de Pentecostés, cuando aquellos hombres, apóstoles y otras personas más fueron bautizados por
el Espíritu Santo que vino con poder, con majestad, con gloria el día de Pentecostés. Y queridos hermanos pastores, esto es muy importante entenderlo. Antes de Pentecostés, nunca nadie fue bautizado por el Espíritu Santo. Hubo gente que fue llena del Espíritu, hubo gente que fue guiada por el Espíritu. El Espíritu Santo realizó muchos ministerios antes del día de Pentecostés, pero la primera vez en la historia de la humanidad que hubo un bautismo por, con y en el Espíritu Santo fue el día de Pentecostés. De manera que lo que diferencia a la iglesia de cualquier otro pueblo de Dios en el Antiguo Testamento o después de que la iglesia ya no esté aquí en la tierra, lo que diferencia a la iglesia de cualquier otro grupo es que la iglesia, los cristianos, todo aquel que pone su fe en Cristo, fue bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa ser bautizado? ¿Cuál es la definición de ser bautizado? Eso también es muy importante entenderlo. Ser bautizado con el Espíritu no es dar saltos. Ser bautizado por el Espíritu no es comenzar a hablar en lenguas. Ser bautizado por el Espíritu no es hablar en alta voz, gritar, dar chillidos, brincos o bailar como hacen algunos. Eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Ponedme atención a esto que voy a decir. Ser bautizado por el Espíritu Santo significa que la persona que pone su fe en Cristo, en el momento de poner su fe en Cristo, es colocado, posicionado, establecido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En 1 Corintios 12:13, Pablo escribió: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o gentil, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso fue lo que ocurrió el día de Pentecostés, de manera que la iglesia cristiana nació en la tierra el día de Pentecostés. Antes de Pentecostés no podía haber una iglesia cristiana. Después de Pentecostés no podía no haber una iglesia cristiana. De manera que ese es el día cuando la iglesia nació en la tierra, con el bautismo en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu ha repartido dones a la iglesia. Algunos de esos dones ya cesaron, otros continúan. Por ejemplo, ¿qué don cesó? El don de apóstol. Hoy no tenemos apóstoles. ¿Qué don cesó? El don de profeta. Hoy no tenemos profetas. ¿Qué don cesó? El don de conocimiento sobrenatural. Hoy no tenemos personas que tengan un conocimiento sobrenatural. ¿Qué otro don cesó? El don de las lenguas. Hoy no hay nadie que genuinamente hable en lenguas. Hay algunos que dicen que lo hacen, pero eso no es cierto. Muy bien. Cuando el Señor complete la iglesia, y posiblemente eso ya esté muy, muy cerca,
el Señor va a recogerla y se la va a llevar a la presencia del Padre. Desde Pentecostés para acá, muchos cristianos han muerto. Esos cristianos verdaderos que han muerto serán resucitados. Y los cristianos que estén vivos serán transformados. Y como un solo grupo, esos que fueron resucitados o serán resucitados y esos que serán transformados, juntos como un solo grupo, serán arrebatados para ser llevados a la presencia de Dios, ser sacados de la tierra, porque después del rapto, no al día siguiente, ni a la semana siguiente, a lo mejor, ni al año siguiente, va a haber en la tierra un período de gran tribulación para aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio. En primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, ahí está registrado el pasaje clave que enseña qué es el rapto de la iglesia. El otro pasaje que enseña el rapto de la iglesia se encuentra en primera los Corintios capítulo 15 a partir del versículo 53 en adelante. Allí está el otro pasaje que habla del rapto. Pablo dice allí 51, primera Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, que significa no todos habremos muerto, pero todos seremos transformados. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, glorioso, que no experimente más enfermedad, ni dolor, ni pena, ni tristeza, ni muerte. Seremos transformados. Y dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Ya no habrá más muerte para el creyente. Creyente, como parte de la iglesia, habrá sido llevado a la presencia del Señor, a la casa del Padre, como el Señor Jesucristo dijo, para estar allí para siempre. Acordaos que el Señor, en el aposento alto, cuando vio a los discípulos tristes, les dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vengo otra vez. El verbo ahí es presente. En la Reina Valera dice: vendré otra vez. Pero en el texto dice: vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso seguro que sorprendió a los discípulos. Y Cristo les dijo ahí mismo que Él era el camino y la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino por Él. Muy bien, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Aquí en primera a los Tesalonicenses hay un trasfondo. Pastores, cuando prediquéis, siempre situad a la gente, a vuestros oyentes, en el contexto del pasaje. No le digáis: abrid vuestra Biblia en tal pasaje y ya comenzáis a hablar del pasaje. Situad a los oyentes en el contexto, en el ambiente
del pasaje. Muy bien. ¿Cuál es el ambiente de Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 18? Este era el ambiente. Pablo había ido a Tesalónica, había predicado el evangelio, un buen grupo de personas se había convertido, pero allí había opositores, judíos y gentiles. Y esos judíos y gentiles comenzaron a perseguir a aquellos que se habían convertido. Pablo les había enseñado la verdad acerca de la resurrección y el hecho de que vamos a estar con el Señor. Bueno, debido a eso, Pablo cuando sale de allí va a Corinto y en Corinto se entera que los hermanos en Tesalónica estaban sufriendo serias persecuciones. Y Pablo les escribe esta carta para darles aliento, para darles paz, para darles consuelo, para que ellos supiesen qué ocurre con alguien que ha creído en Cristo y muere y qué ocurre con aquellos que queden vivos. Y aquí en Primera a Tesalonicenses 4:13, Pablo les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los cristianos que han muerto. Y Pablo usa la palabra duermen porque cuando uno duerme, uno descansa. Cuando un cristiano muere, ese cristiano descansa. Y eso es lo que Pablo quiere decir ahí por duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El no creyente no tiene esperanza. Pregúntale a una persona que no es un creyente en Cristo, ¿a dónde va a ir cuando se muera? Te va a decir, no sé. ¿A dónde voy? ¿A dónde vas a ir? Al cementerio. El no creyente cree que en el cementerio se acabó todo. Y algunos que están en la religión tradicional en la cual yo estuve y quizá alguno de vosotros cree que el día que se muera va a un lugar que se llama purgatorio. Y eso es falso. Ni uno se queda en el sepulcro, como creen algunos, ni va a un purgatorio. Pablo les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ahora ponga atención. Este versículo que voy a leer, versículo 14, póngale atención, porque ese versículo es muy importante. Dice: porque si creemos, el sí ese que aparece ahí, significa ya que. Porque ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mire otra vez el versículo. Porque ya que creemos que Jesús murió. Pregunto a vosotros, pastores, que me estáis escuchando. ¿Tú crees que Jesús murió? ¿Sí o no? Sí, yo creo que Jesús murió. ¿Crees que Jesús resucitó? Creo que Jesús resucitó. Mire lo que Pablo va a decir. Que la verdad del rapto, óigame bien, la verdad del rapto es tan segura, tan fiel, tan cierta, como lo es el hecho de que Jesús murió y resucitó. Si alguien alguna vez te dice, yo no creo en el rapto, pregúntale si él cree que Jesús murió y resucitó. Porque la verdad del rapto está
en cuanto al hecho de que es verdad, al mismo nivel de la verdad de que Cristo murió y resucitó. No es algo superficial, no es algo inventado. Pablo lo dice ahí, Primera Tesalonicenses 3:14. Ya que creemos que Jesús murió, ya que creemos que Jesús resucitó con esa misma fuerza, de ese mismo modo, creemos que Él traerá consigo a los que durmieron en Él. Y ahora Pablo va a explicar qué es eso. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Fíjese bien en esto, mire lo que dice ahí. Mire lo que dice. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. En ahí significa por. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Esto el Señor se lo dijo a Pablo cuando lo arrebató al tercer cielo y le enseñó cosas. Esta fue una de las cosas que el Señor enseñó a Pablo. Por lo cual os decimos esto, por palabra del Señor. El Señor instruyó a Pablo respecto de esto. Fíjese lo que el Señor le enseñó. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando el rapto tenga lugar, los cristianos que han muerto serán resucitados y tú y yo seremos transformados y juntos, no uno primero y otro después, juntos seremos arrebatados para estar con el Señor. Ya lo veremos aquí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, esos que murieron habiendo creído, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí lo dice. ¿Por qué creo en el rapto? Porque lo dice la Biblia. ¿Qué dice ahí Pablo? Seremos arrebatados. Esa es una afirmación contundente. Pablo dice, seremos arrebatados. Ahí no hay duda en lo que Pablo está diciendo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. A partir de ahí no va a haber separación. Nada. Vamos a estar con el Señor para siempre. Y dice Pablo, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Esas palabras que dicen que vamos a estar con el Señor para siempre. Qué tremenda verdad. ¿Vale la pena predicar esa verdad? ¿Sí o no? Hay que predicar esa verdad a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Fijaos lo que Pablo le dice a su discípulo Tito en el capítulo 2 de la epístola a Tito. Mire lo que Pablo le dice ahí a ese discípulo. Dice Pablo, Tito 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor y en paciencia. Y luego habla de las ancianas.
y habla de la enseñanza que hay que dar en la iglesia, tanto a las personas mayores como a los jóvenes. Dice en el versículo 8, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos, fíjese, a que vivan, a los esclavos. Y ahora en el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios trae salvación. Anuncia el evangelio a todos los hombres, enseñándonos. Mire lo que enseña la gracia de Dios, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en esta era, en esta época en la que tú y yo vivimos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿En qué debemos de ocuparnos? Versículo 13. Aguardando. La palabra aguardando ahí significa esperando con impaciencia. Como aquel que espera un tren. Va a ir de viaje y el tren no llega. Y uno se impacienta. Aguardando con impaciencia. ¿Qué cosa? La esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Dice Pablo que la esperanza bienaventurada es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es ese día cuando el Señor Jesucristo va a dar la orden, va a sonar la trompeta y todos aquellos que han muerto habiendo creído en Cristo serán resucitados de una manera incorruptible, una resurrección gloriosa. Y los que estén o estemos vivos, seremos transformados y juntos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Y habla del Señor, dice versículo 14, quien se dio a sí mismo. El Señor se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que el Señor ha hecho con su muerte y con su resurrección. Él ha preparado a un pueblo. Ese pueblo es la iglesia. La iglesia que Él ha redimido con su sangre. Esa iglesia que Él estableció, como dice allí en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una tremenda lección ahí. Y hay otro texto más que deseo compartir con vosotros. En el libro del Apocalipsis, capítulo 3. Libro del Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 10. Ahí el Señor habla a una iglesia, la iglesia en Filadelfia, y a nosotros también. Y a nosotros. Dice en Apocalipsis 3, voy a tomar el versículo 9 y luego vamos al 10. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que
mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y ahora viene este versículo clave, tan importante. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Fíjese, no dice te guardaré de la prueba. Dice te guardaré de la hora. Es decir, del tiempo mismo de la prueba. La prueba ahí se refiere a la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia no va a pasar ni por parte de la gran tribulación. La iglesia va a ser arrebatada antes de que tenga lugar, antes de que ocurra ese periodo que la Biblia llama, que Cristo llama, la gran tribulación. ¿Qué más dice el texto? Dice, te guardaré de la hora de la prueba, del tiempo mismo de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito divino en eso que Cristo llamó la gran tribulación? ¿Cuál es el propósito? Ese es el propósito, para probar, para examinar a los que moran sobre la tierra. Los que moran sobre la tierra se refiere a esas personas que están arraigadas aquí en esta tierra, que no les interesa ninguna otra cosa. Ahora mismo, mire, aquí en España, aquí nosotros somos un país muy católico, entre comillas, católico. Con esta pandemia, España es el cuarto país en el mundo donde hay más contaminación y muertos. Pero esta comunidad que es católica no está mirando al cielo. Yo escucho la radio, veo las noticias por la televisión, escucho lo que la gente dice. No hay absolutamente nadie que yo haya oído que esté diciendo, miremos al cielo, pidámosle a Dios que Él intervenga, que quite esta pandemia que está causando tantos estragos. Nadie está haciendo eso. Cuando habla aquí, para probar a los que moran sobre la tierra, los que moran sobre la tierra ahí son esas personas que lo único que les interesa es la tierra. No quieren saber de otra cosa. No quieren saber del cielo. No quieren saber de la salvación. No quieren saber del evangelio. No quieren saber del perdón de los pecados. No quieren saber de la vida eterna. No quieren saber del cielo. ¿Qué es lo que les interesa? Solo la tierra. No quieren saber de otra cosa. Y a eso es a lo que se refiere Juan ahí cuando dice, o el Señor, a través de este libro que escribió el apóstol Juan, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, te libraré de la hora, del tiempo mismo de la prueba.
Esa prueba es la gran tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero. Una de las características de la tribulación que ha de venir es que cuando venga, que cuando ocurra, ocurrirá en el mundo entero. Mire, esta pandemia, esto del coronavirus, ¿hay algún país de la tierra que ahora mismo se esté librando del coronavirus? No. Esto está esparcido por todo el mundo, todos los países. Está en Perú, está en Chile, está en Ecuador, está en la Argentina, está en todos los países. Está en Bolivia, está en Brasil. Brasil es el segundo país. Está Estados Unidos, luego Brasil. Y luego, no sé qué otro país, México, y luego España. Son los países más contaminados. Bueno, dice ahí que esta hora de la prueba ha de venir sobre el mundo entero y tiene un propósito. El propósito será probar, examinar a los moradores de la tierra, esos que están arraigados sobre la tierra. Ahora, algo más que deseo compartir con vosotros. Después de que la iglesia sea arrebatada, la iglesia puede ser arrebatada en cualquier momento. Hoy mismo, mañana, en cualquier momento, puede ser arrebatada la iglesia. Lo único que falta es que se convierta el último, la última persona, que el último ladrillo sea colocado en el edificio. Y la iglesia va a ser arrebatada. Ahora, ponedme atención a esto. Después de que la iglesia sea arrebatada, tendrá lugar el período que Cristo llamó la gran tribulación. Mateo 24:21. Cristo dice, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido nunca antes, ni la habrá después. Ahora, ponedme atención a esto. Esto es lo que quiero que entendáis. La gran tribulación no va a comenzar al día siguiente del rapto de la iglesia. Es más, no va a comenzar ni al mes siguiente. Y es posible que no comience ni al año siguiente del rapto. Fíjese esto que le voy a decir. Póngame atención, porque algunos queridos hermanos, en su entusiasmo, cuando hablan del rapto, viene la gran tribulación, y es verdad que viene, pero le dan a entender a la gente que será al día siguiente. Fíjese, cuando el rapto ocurra, millones de personas van a desaparecer del mundo. Millones de personas. Esas personas, algunos son simples campesinos, gente que labra la tierra, los que cultivan el maíz que nos proporciona la chicha morada. Pero otros serán médicos, otros serán abogados, otros serán militares, otros serán ingenieros, otros serán profesores, otros serán farmacéuticos. Millones de personas van a desaparecer de la tierra.
de la sociedad humana. Y es necesario que haya un reequilibrio, que el mundo vuelva a cierto estado de, llamémosle, para darle un nombre, normalidad, para los años de la gran tribulación. Entonces, lo que estoy diciendo es que después del rapto habrá un periodo de 7 años que Cristo llamó la gran tribulación. Pero ese periodo puede ocurrir 1 año después del rapto, puede comenzar, o 2 años, o 3, o 5 años, o 10 años después del rapto. Porque Dios todavía tiene un propósito con los habitantes de la tierra. Fíjese cómo Dios va a realizar ese propósito. Póngame atención. Una de las cosas que Dios va a hacer después del rapto, Dios va a salvar a 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Y Dios va a usar a esos 144,000 para que prediquen el evangelio del reino en todo el mundo. Ahora escuche la sabiduría de Dios. Dios ha esparcido el pueblo judío por todos los países de la tierra. ¿Hay judíos en el Perú? Hay. Y los judíos que viven en el Perú hablan peruano. ¿Hay judíos en Chile? Sí, hay. Hablan chileno. ¿Hay judíos en la Argentina? Seguro, hablan el argentino. Te dicen, hola, che. Y ese tipo de cosas. ¿Hay judíos en Alemania? ¿Hay judíos en Francia? ¿Hay judíos en África del Sur? Hay judíos en todos los países del mundo. Escuche. Y de esos judíos que hay en todos los países de la tierra, Dios va a salvar 144,000 de ellos para que los que vivan en el Perú puedan hablar, predicar el evangelio en el idioma de los peruanos, y los que vivan en Alemania en el idioma de los alemanes, y los que vivan en México en el idioma de los mexicanos, y los que vivan en Inglaterra en el idioma de los ingleses, para que todo el mundo oiga. Ahora escuche esta otra cosa. ¿Quiénes van a oír el evangelio durante la gran tribulación? ¿Quiénes van a oír el evangelio? Lo van a oír personas que nunca antes lo habían oído. Aquellos que oyeron el evangelio, esos no lo van a oír otra vez, esos se van a perder. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, fíjese lo que dice Pablo en Segunda los Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Cuando habla de la venida del anticristo. Segunda Tesalonicenses 2:9. Pablo lo llama inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad. Mire para quién. Para los que se pierden. ¿Por qué se pierden los que se pierden? Pablo lo dice ahí. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esos que se pierden serán aquellos que habrán oído el evangelio y lo rechazaron. No quieren saber de Cristo, ni del cielo, ni de la vida eterna. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Van a creer el discurso de Satanás, a fin de que sean
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quiénes son los que van a oír el evangelio por los labios de los 144,000? Aquellos seres humanos, aquellas personas de los diferentes pueblos, de las diferentes naciones, que nunca antes han oído el evangelio. A ver vosotros, pastores peruanos, ¿hay en el Perú personas que nunca han oído el evangelio? ¿Hay o no hay? Sí hay, créamelo. En el Perú hay gente, mire, te voy a decir por qué. Yo he estado en el Perú varias veces y tengo por costumbre, cuando voy a una tienda, a un sitio, voy a una farmacia, al que me atiende en la farmacia le hablo del evangelio. Voy a una tienda de ropas o de zapatos, le hablo del evangelio. Allí en el Perú hay muchos vendedores así por la calle, les hablo del evangelio y muchos de ellos me han dicho, eso no lo había oído yo nunca. En el Perú hay gente que nunca ha oído el evangelio. Aquí en España hay gente que nunca ha oído el evangelio. Han oído la misa, pero nunca han oído el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el mensaje. Pablo lo dice, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Es el mensaje que dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. De manera que el evangelio es el mensaje de la muerte y de la resurrección de Cristo por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Y todo aquel que cree en esa verdad, que Cristo murió por sus pecados, para darle el regalo de la vida eterna. Todo aquel que confiesa eso, recibe el perdón de sus pecados y el precioso regalo de la vida eterna. De manera que voy a resumir en 2 minutos de tiempo. Voy a resumir. El próximo acto, el próximo acontecimiento en el plan de Dios va a ser el rapto de la iglesia. Eso podría ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir hoy, esta noche, mañana. ¿Cuándo ocurrirá? Cuando se convierta el último de los gentiles. Tendrá lugar el rapto. Después, segunda cosa, después del rapto, ¿cuánto tiempo después? No sabemos. Puede ser 1 año, 2 o 3 o 5, hasta 10 años. Va a comenzar un periodo en la tierra que Cristo llamó la gran tribulación. La gran tribulación será para el mundo entero, así como este coronavirus se ha esparcido por el mundo entero, así la gran tribulación será en todo el mundo. Al final de esa gran tribulación, Jesucristo vendrá a la tierra con poder, con gloria, con majestad. ¿Para qué? Para establecer en la tierra su reino de paz y de justicia y de gloria y de santidad. Y ese reino de Cristo va a durar 1000 años. Cuando esos 1000 años se cumplan,
va a haber un juicio final. Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Quién va a comparecer delante de ese tribunal de Dios en el juicio final? Todos aquellos que murieron sin haber creído en Cristo. Todos aquellos que murieron habiendo rechazado el evangelio, no quisieron creer. Digo esto no lo leo, no lo encuentro en la Biblia, pero lo puedo deducir de la Biblia. En el juicio final, no habrá nadie que se ponga en pie y le diga a Dios, Dios, a mí me hubiese gustado estar allá con los salvos, pero tú no me dejaste, por eso estoy aquí. Nadie podrá decirle eso a Dios. El que esté en el infierno es porque allí quiso estar. Nadie va a estar en el infierno en contra de su voluntad. Todo aquel que pase la eternidad en el infierno es porque ese es el sitio donde quiso estar. Bueno, después de ese juicio final, ¿qué es lo que tendremos? Tendremos la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21. Dios va a crear nuevos cielos y una nueva tierra. Y en la nueva tierra, allí, afincada en la nueva tierra, va a estar la nueva Jerusalén. Y la nueva Jerusalén, eso es el cielo para todos los redimidos. Allí van a estar todos los redimidos del Señor, en esa nueva Jerusalén. Esto lo explica el escritor de Hebreos, capítulo 12, versículos, creo que del 30 en adelante. Allí van a estar todos los redimidos, los santos del Antiguo Testamento. Allí va a estar la iglesia, allí va a estar los santos de la gran tribulación, allí va a estar el Señor, allí van a estar los santos ángeles. Y allí vamos a estar con el Señor para siempre, por toda la eternidad. Muy bien, mis queridos hermanos, pastores, qué gusto ha sido compartir esto con vosotros. Y mi exhortación a vosotros es que prediquéis el evangelio de la gracia de Dios, advirtiendo a hombres y mujeres, a jóvenes, incluso a niños. Primero, diciéndoles que hay perdón de pecados y vida eterna para todo aquel que pone su fe en Cristo. Y advirtiéndoles que habrá un infierno eterno, una condenación eterna para todos aquellos que rechazan el evangelio, para aquellos que no quieren poner su fe en Cristo. Dios os bendiga y os guarde.